sintaxis de la imagen, bueno, vamos a ver las líneas generales para la construcción de composiciones. Inicialmente podemos pensar que un objeto que tiene una función práctica puede estar separada de las bellas artes, que tiene como principal función el aspecto expresivo, ¿no? Encontrar un lenguaje que represente al autor, que sea fácil de reconocer, que esté vinculado con un mensaje, ¿no? Un argumento que lleva la obra, ¿no? Pero más que nada muy fuerte desde el lado de lo expresivo. Y acá tenemos entonces, en la otra punta tenemos las artes aplicadas, que podría ser el diseño industrial. ¿Por qué arte aplicada? Y bueno, porque está muy condicionada por la función, por otras funciones, ¿sí? Función puede ser ergonómica, función tecnológica, hay como otros aspectos que condicionan. Y acá entonces marcamos una diferencia que está relacionada con que las bellas artes tienen un carácter principalmente expresivo, donde el artista elige el desarrollo de un lenguaje particular que lo represente, y que muchas de las cuestiones están vinculadas con solucionar los problemas de forma intuitiva. Y por otro lado, bueno, las artes aplicadas, que son como un poco más rigurosas a la hora de marcar los condicionantes o los puntos duros. Por ejemplo, podría ser la producción técnica de un objeto, por ejemplo, un objeto que se haga por chapa plegada. Cómo condiciona la tecnología de fabricación a esa parte expresiva, ¿no? Bien, fuera de eso, nosotros consideramos que desde el punto de vista de la composición visual y del lenguaje visual, hay una coincidencia que se puede tener en cuenta, que puede ser abordada de igual forma desde la pintura, la escultura, la arquitectura, diferentes oficios, por ejemplo, orfebrería. La orfebrería es como un caso interesante, ¿no? Tiene una parte muy fuerte de escultórico, muy fuerte de expresivo y a su vez una condicionante técnica o si quieren funcional, ergonómica, que va a ir regulando o condicionando otros factores. Pero en un segundo plano, quiero decir, es importante que un anillo calce, entre, no sea excesivamente pesado. Lo mismo podemos pensar en un colgante. Pero esas condiciones son menores. Sin embargo, si estamos pensando en un vehículo, en un auto, bueno, las condiciones ergonómicas serían mucho más fuertes y las condiciones tecnológicas para que los mecanismos que permiten que el auto funcione estén en sus lugares adecuadamente distribuidos también. Entonces, esta es la primer gran división que está relacionada con las bellas artes, más caracterizadas por lo expresivo, y las artes aplicadas, como el diseño industrial, el diseño gráfico, más condicionadas por otras funciones. Dicho esto, la segunda consideración importante es ver cómo en el transcurso del tiempo los diferentes abordajes se vieron modificados por el avance del conocimiento de algunos aspectos. Entonces, si bien a principios de siglo todo esto que tiene que ver con la composición visual estaba centrado más en operaciones geométricas y una descripción geométrica, en los años 50 apareció la teoría de la Gestalt, ¿sí? que tuvo su momento de apogeo, que estuvo relacionado entonces con la teoría de la percepción. Finalmente, en los años 70 aparece la teoría de un objeto de transmitir un emisor, mensaje. Entonces, nos podemos ir parando y podemos ir encontrando autores que generaron un material muy importante desde lo geométrico compositivo, desde las teorías de la Gestalt de la percepción y desde las teorías del lenguaje. Para entrar en estas lógicas es importante entender que a la hora de analizar una composición los valores no son absolutos, o sea, no estamos hablando de fórmulas matemáticas y de teoremas, sino que estamos hablando de cuestiones relativas que vinculan al entorno, que relacionan al usuario. O sea, un objeto no es percibido exactamente de la misma manera por dos usuarios distintos.
claro está, un niño puede ver un juguete de una forma y un adulto verlo de otra. Y aquí entonces esto le agrega complejidad, pero no nos impide sacar algunas conclusiones que son muy importantes. Partiendo de esta base, que estos valores no son absolutos, nosotros vamos a empezar a analizar diferentes composiciones. Y de tal manera tenemos que explicar con claridad que desde dónde nos paramos para hacer tal o cual apreciación. Bueno, esto está copiado directamente del libro de Dondis. Lo voy a leer porque me parece muy interesante. Dice que creamos un diseño a partir de muchos colores, contornos, formas. Yo acá destaco y en la composición destaqué con otro color la palabra formas. Dice formas, dice texturas, tonos y proporciones relativas. Acá entonces volvemos a la idea de que nada es absoluto, sino que las cuestiones son relativas. Interrelacionadas activamente con estos elementos y pretendemos darle un significado. Esto es importante, pretendemos darle un significado. No, nuestro sentido como diseñadores es tener claro que lo que hacemos tiene una intención. Pretendemos darle un significado. Bien. Acá entonces vemos figura, lo que nosotros llamamos forma, lo complejizamos en diseño industrial, hablamos de una figura, ya vamos a después ver ejemplos, hablamos de un color, ¿sí? Hablamos de una textura, transparencia, brillo, cómo la forma es tomada desde una mirada disciplinar más compleja. Bien, identificamos claramente, y acá entonces podríamos venir a un orden geométrico. Vamos a volver acá. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que tenemos que saber bien desde dónde nos paramos? Bien, fenómeno. Parados desde un orden geométrico, identificamos tres lenguajes. Un punto, ¿sí? El punto es algo muy abstracto, o sea, la existencia de un punto en el espacio. Algunos piensan que el punto no existe, que el punto es algo abstracto, es la materialización, porque cuando queremos materializar un punto en el espacio, lo hacemos aplicándolo sobre una superficie, y esa superficie ya, si le hacemos un zoom, genera un plano. Por lo tanto, el punto es como algo muy abstracto, es el llamar en el espacio a tres coordenadas de X, Y y Z. Bien, fenómeno. Entonces, dicho esto, punto, elemento inicial de cualquier composición. Después tenemos línea. ¿Qué es una línea? Un lenguaje lineal es trasladar un punto en uno de sus ejes, ¿sí? ¿Y qué es un plano? Bueno, ya sería trasladar una línea que se traslada en un eje. Eso sería un plano. ¿Y qué sería un volumen? Sería un plano que se traslada en otro de los ejes. Entonces ahí construimos los tres lenguajes. Lenguaje lineal, trasladar un punto. Lenguaje planimétrico, trasladar una línea. Lenguaje volumétrico, trasladar un plano. A su vez podemos clasificarlos y esto empieza a complejizarse, pero fíjense que es lógico, ahora vamos a ver con ejemplos. Complejizarse, decir, bueno, líneas puedo tener líneas que van recorriendo, como dijimos, un eje, o podemos tener una línea en la naturaleza que genere una figura, clasificación de figura, una figura espacial, una línea espacial. Superficies, podemos tener una superficie plana o podemos tener una superficie espacial. Y después tenemos una gran cantidad de volúmenes que ya vimos en el trabajo anterior, que se clasifican de diferentes maneras. Bien. Entonces, ahora, llevado al campo de lo real, fíjense. Decimos que es una línea plana, ¿sí? Cuando hay dos coordenadas, ¿sí? Y una sola dimensión. Entonces, predomina una sola dimensión. Predomina una sola dimensión. Fíjense acá, una línea espacial es cuando ya hay tres coordenadas, pero sigue predominando una sola dimensión. Quiere decir esto que es
un punto que se desarrolla alrededor de un recorrido de 3 coordenadas. Pero sigue siendo un punto, una dimensión es la que importa. ¿Sí? Bien. Vamos a ver superficies planas. Ya tenemos 2 coordenadas las que importan. Quiero decir que para describir esto tengo que decir ancho y largo. No solamente largo, sino ancho y largo. Si quisiera volver a esto de las dimensiones, me paro acá y yo digo, para construir este resorte necesito un alambre de largo 30 metros. Tiene 30 metros de largo, por lo tanto una sola dimensión es la importante, con un alambre de 30 metros de largo enrollado alrededor de un cilindro de diámetro tanto, genero una línea espacial que es un resorte. Bien, fenómeno. Ahora tengo que describir esta pieza. 2 coordenadas son las importantes, porque para describir esta pieza tengo que hablar de un largo y de un ancho. Bueno, fenómeno. Entonces tengo 2 coordenadas, ancho y largo. Puedo decir, para fabricar una camilla, esto es una camilla, para fabricar una camilla que me sirva para transportar personas, entonces necesito ancho 50 centímetros, largo 2 metros. Tengo que describir dos de sus dimensiones, por lo tanto, 2 coordenadas, x, y. Bien, y acá tenemos superficies espaciales, fíjense esto. Puedo decir que este banco se fabrica con una lámina de 4 metros de largo, 4 metros de largo por 50 centímetros, por 30 centímetros de ancho, a la que pliego doblo de tal manera que genero este banco. Que finalmente es una superficie espacial, porque ahora tiene 3 coordenadas. Tiene coordenada ancho final, largo final y altura final. Entonces tengo 3 coordenadas. Pero ¿cómo es el lenguaje de este producto? Sigue siendo un lenguaje laminar porque está fabricado por una lámina. ¿Cómo es el lenguaje de este producto? Sigue siendo un lenguaje laminar. Y en este caso, ¿qué tendría? Tendría lenguaje lineal. Bien, finalmente, si yo tengo 3 coordenadas y 3 dimensiones, o sea que para describir este objeto tengo que hablar de un volumen. Listo, alto, ancho y profundidad.